¿Cómo no entregarte todo nuestro ser, Señor? Si hace casi 2000 años atrás moriste en una cruz para que volvamos a reconciliarnos con el Padre Celestial. ¿Cómo no entregarte todo nuestro ser en esta noche, papá? Oh Cristo, con cuánto amor nos amaste, que te entregaste por completo, aunque te dolió infinitamente todo el rechazo de la humanidad. ¿Cuántas veces te dolió nuestro rechazo, Jesús? ¿Cuántas veces te dolió nuestro desprecio, nuestro no recordarte en un día entero? Sin embargo, llegaste a la cruz por amor y te entregaste por completo, aunque se burlaba de ti, aunque te escupieron, aunque te dijeron tantas barbaridades que no te merecías. Pero allí, entregado a la perfecta voluntad del Padre, moriste en una cruz. ¿Cómo no amarte, Dios, cuando diste todo por nuestra vida, para que hoy nosotros tengamos libertad? La única libertad está en una cruz. En esa cruz estábamos muriendo cada uno de nosotros, renunciando a nosotros mismos también como renunciaste tú a tu vida, porque la única libertad es renunciar a nosotros mismos para vivir la tuya, papá. No hay libertad si no morimos contigo, no hay libertad si no nos sepultamos contigo, no hay libertad si nos resucitamos contigo, porque así como moriste, una tumba quedó vacía y hubo una resurrección, porque hubo un triunfo. Las tinieblas quedaron caducadas de poder, porque el Rey de Reyes resucitó y triunfó sobre todo el mal. Y en esa resurrección estábamos cada uno de nosotros, resucitando una nueva vida, ya para despojarnos de toda vileza humana y vivir esta libertad de amor, de expresión de tu gracia, de sentir tu bondad y querer expresarla, de sentir tu amor y querer expresarla, de estar resucitados contigo. Bendita resurrección que nos volvió a traer vida. Y hoy estamos aquí por eso, papá. Oh Cristo, resucitaste y nosotros contigo. Por eso podemos gritar como esta noche: soy libre, soy libre. Ya no hay cadenas que me aten a un pasado. Ya no hay cadenas que me aten al odio, al rencor. No hay cadenas que me puedan atar a la tristeza y a la depresión. No hay enfermedad que me puede atar. Porque soy libre en ti. Me hiciste libre por una cruz, por una resurrección. Y hoy puede gritar el mundo entero: soy libre. Nada me ata a este mundo. Todo me ata a ti, papá. Soy esclavo tuyo, Señor. Esclavo hasta el fin. Gracias, Dios. Podemos gritar: Cristo vive. Cristo vive en mí. Por eso estoy viva. Gracias, papá. Gracias. Amén. Gracias. Queremos recibir tu palabra, no voz humana. Tu palabra, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, háblanos. Danos entendimiento en la palabra, para que el enemigo no pueda robarla de nuestro corazón. Danos luz esta noche, para que entendamos lo que es la gracia. Bendito eres. Que mi boca sea tu boca, mi mente es tu mente, Cristo. No quiero nada de mí, Señor, quiero todo de ti. No me importa mi vida, me importa la tuya, papá. Bendito eres. Gracias, Señor. Gracias. Amén, papá.
Si quieres puedes traer lo que el Espíritu puso en el corazón durante toda la semana. Qué lindo fue cantarle al Señor, ¿o no? ¿Fue lindo o no? Damos gracias al sonidista que puso las canciones y fue lindo, amén. Bueno, vamos a seguir, ya les dije que vamos a hablar durante todo este año del reino. Y esta noche vamos a ver la gracia para extender su reino. Entonces, vamos a comenzar leyendo un pasaje bíblico. Hugo, no sé si lo querés buscar, está en Efesios 2, del 8 al 9. Yo quiero que esta noche nos vayamos entendiendo qué es la gracia. Porque si no nos vamos entendiendo lo que es la gracia, es como que no podemos entender casi nada de todo lo que pertenece a Dios. Así que Dios nos dé, que el Espíritu nos dé luz para poder entender esta palabra en esta noche. Amén. ¿Están todos despiertos? Si no, los levanto y les hago dar una vueltita en sí mismo y después pueden sentarse de nuevo. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. ¿Seguís con otro? Lo leo de acá. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de eso. O sea, nadie puede jactarse como antes que nos jactábamos, decíamos, ¿viste lo que hice? Yo hice buenas obras porque ayudé a ayudé al otro, así que tengo la salvación garantizada. No es así. La salvación es por gracia, por un regalo de Dios, porque Dios se le ocurrió salvarnos por su gracia y por su inmenso amor, no por lo que nosotros hiciéramos. Así que la gracia no es algo de Dios, sino que la gracia es Dios mismo. La gracia es Dios mismo, la gracia es todo Dios. Es Dios estando en un ser humano. Fue la gracia de Dios expresada en el primer hombre, en Adán. Fue la gracia de Dios expresada en Adán. Desde aquel tiempo en adelante, Dios siempre ha estado obrando en gracia. Al principio no la había colocado dentro del ser humano. ¿Por qué? Porque Adán tendría que haber comido del árbol de la vida, que era el simbolismo de Cristo, para que la gracia se le hubiera introducido dentro de él. Entonces la gracia operaba en ciertas personas, que era Dios mismo operando en ciertas personas, para que su plan se fuera extendiendo, para que la semilla, la simiente de la cual iba a venir Cristo, nunca se fuera a cortar. A nadie les gusta la genealogía. A ver, ¿a cuánto les gusta leer que Adán vino de tal, que Eva vino de tal? Nadie, nos comemos toda esa parte. Sin embargo, están por algo. Dios no deja en la Biblia absolutamente escrito nada porque tiene ganas. Todo tiene su propósito. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, vamos a ver de dónde vino
Cristo. Y ustedes dicen, muchos decimos, ¿cómo un Dios de tanto amor? Y leemos en el Antiguo Testamento tantas muertes, el diluvio, tantas guerras. Pero Él lo hizo todo por amor. ¿Saben por qué? Porque en cada muerte Él estaba preservando la simiente de la cual vendría Jesucristo. Por eso las genealogías. Porque si ustedes leen las genealogías se van a dar cuenta de que vivió, pero primero tuvieron que morir muchos otros para que en esa semilla de ese hombre era de la cual vendría Cristo. Si ustedes se ponen a leer la genealogía se van a dar cuenta por qué. Él preservó la simiente, fue preservando cada hombre que iba a transportar la simiente de donde vendría Jesucristo a través de María. Es un Dios de amor, porque la única salvación para el hombre y para su propósito era que Cristo muriera en una cruz. Amén. Entonces, siempre hubo la gracia de Dios en Noé, en Abraham, en David. Pero estaba la gracia por encima manifestándose, pero por encima. Después después de la cruz, la gracia de Dios, que vino por medio de Jesucristo, se introdujo dentro del ser humano a través de ese espíritu. Y es por eso que por gracia somos salvos y no por lo que hayamos hecho nosotros. Jesucristo es todo. Él es la gracia de Dios en carne, la gracia de Dios encarnada y la que después se introdujo en nosotros por obra del Espíritu Santo. Y por esa gracia hoy estamos acá. No porque nosotros hayamos dicho, yo voy hoy a la reunión. Si bien está nuestra decisión de decir, voy y ya acepto. Pero es la gracia de Dios incitándonos a venir a estar en este lugar. ¿Vamos entendiendo? Miren, la gracia es todo lo que nosotros no somos. Retengan esta definición para cuando le escriban en el resumen. Son los únicos que me escriben en el resumen. La gracia es todo lo que nosotros no somos, pero es todo lo que nosotros necesitamos. Amén. La gracia es lo que Dios es y la verdad es la realidad de Dios. Vieron que Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida. La verdad es la realidad de Dios. Y la gracia es el elemento que hace real ese reino de Dios en la tierra. Debemos vivir de tal forma, que lo dije la otra semana también, nosotros debemos vivir de tal forma nuestros días. A ver, ¿quién puede levantar la mano de los que están acá y decir que mañana estamos vivos? Nadie. ¿Quién sabe si mañana va a estar vivo? Nadie. Qué bueno sería que hoy cada uno de los que estamos acá hayamos cumplido el propósito para el cual hoy vivimos. Todos los días de nuestra vida no son al azar. Cada día de nuestra vida que vivimos es para cumplir el propósito eterno de Dios. Nos vamos a encontrar en la casa y fuera de la casa con las personas a las cuales nosotros tenemos que impartirle vida. ¿O no? Pero si yo hoy viví para mí misma, porque no permití que la gracia de Él fluya tocando a alguien más, y esta noche el Señor me lleva a su presencia
Me podrá llamar buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso debemos vivir cada día como si fuera el último día de mi vida. Y no desperdiciar cada momento que yo tengo para impartir la gracia, la vida de Cristo con la persona que se acercó porque Cristo quiso que se acercara a mi vida. Porque yo quisiera irme hoy, si hoy me voy de esta tierra, yo quiero esas palabras. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero eso se trata de la vida. Porque si yo esta noche no tengo conciencia de lo que estoy oyendo, porque tengo sueño, porque estoy aburrida, porque la voz de la Alicia me aburre, y no escucho esto, que es tan importante, quizás siga viviendo a mi manera. Entonces, vivamos de tal manera que, como si hoy fuese el último día de mi vida, y el último día que tengo la oportunidad de extender el reino de Dios, de que crezca el reino de Dios, expresando la gracia a aquellos que me rodean. Porque quiero oír esas palabritas. Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! Esas son las palabras que oiremos si cumplimos su propósito. ¿Cómo lo vamos a lograr? Siendo fiel al llamado, siendo fiel a la misión que se nos ha encomendado. Por eso este evangelio que se nos predicó no es para nosotros mismos solamente, por favor. No podemos ser tan individualistas, sino que es para alcanzar a otros. Al humilde de corazón, Dios le dará abundar en gracia. Al humilde. ¿Qué es la humildad? Sino reconocer que yo nada soy, nada tengo. Yo le pregunto al Padre, ¿qué estoy haciendo yo acá al frente, hablando? Si yo no tengo nada para darles a ustedes. Cada sábado que vengo, antes de venir a la reunión, digo, Padre, no tengo nada para darle a esta gente. No tengo nada. Pero si tú usas este vaso de barro, yo puedo dar, puedes tú a través mío dar algo de vida. Por eso es entender que necesitamos experimentar la gracia, que es la vida de Cristo, y entender esta gracia, porque si no la entendemos, el enemigo, como dice la semilla del sembrador, viene y la roba. ¿Quién se encarga de robarnos la semilla? Es el enemigo. Si nosotros cuando escuchamos la palabra no nos preocupamos por entenderla, si yo me voy esta noche de acá y me voy a poner a ver una película y no hago un minuto de recapitulación en lo que he oído, se me va borrando lo que yo he oído. No le entiendo. No le pido a Dios que me dé entendimiento. Y el enemigo se va a encargar ¿de qué? De robarme esa semilla. Y me quedo sin luz y sin crecer. Por eso oremos para que Dios nos dé entendimiento. Y que cada palabra que escuchamos, Él nos haga entenderla para poder vivirla. Amén. Segunda de Pedro dice que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. ¿Por qué vivimos con gran expectación? Porque hemos visto que Cristo, sabemos por fe
que Cristo resucitó. Murió y resucitó. Entonces vivimos expectantes cada día de conocerle más, de entender más la cruz de Cristo, de entender más por qué resucitó, de entender más su propósito. Y esta noche de extender mucho más lo que es la gracia para poder llenarlo todo del reino de Dios. Todas las cosas que Dios nos ha dado están en su poder. Están en su poder. Y ese poder nos es dado por conocer a Dios. O sea, ¿queremos poder? Conozcámosles más. Más conocemos de Dios, más poder tenemos. ¿Poder para qué? Poder para tocar a alguien y que se caiga y que se sane. Poder para hacer milagros, prodigios y señales, si bien son algo que nos acompañan. O poder para ser transformados a la imagen de Dios. ¿Qué necesita el mundo? Milagros, prodigios y señales que vengan acá y hay qué reunión esa que hace Alicia Piazzoni, y cuando va se caen todos al suelo. Se sanan todos los enfermos, se reconcilian. Y si después no vienen más porque nunca aceptaron a Cristo como su Señor en su corazón, Señor estoy hablando, Señor es el que me gobierna. Entonces yo quiero poder, claro que quiero poder, pero ¿por qué quiero el poder de Dios? Para ser transformada a la imagen de Cristo Jesús. Porque quien transforma el mundo, quien extiende el reino de Dios, es aquella persona que manifiesta amor, bondad, perdón, misericordia. Es aquella persona que siembra semilla cuando alguien está desnudo y le da ropa. Es aquella persona, como dije la semana pasada, que cuando viene y le pide algo para comer, uno tiene en el bolsillo y se lo da. Es aquella persona que está tirada en la calle y uno la va y la levanta. Para eso necesitamos ser transformados. Porque el amor se siembra de esa manera. Entonces, más conozco a Dios, más poder tengo para ser transformada a la imagen de Cristo. Y esa imagen a mí me lleva a cambiar el mundo. Porque la gente necesita amor. Y el amor es la gracia de Dios dentro nuestro. El mundo está desesperado por amor. Y los únicos que podemos dar amor somos los hijos de Dios. Amén. El poder para conocerle cada vez más. Conocer aquel de quien es el poder. El poder en el Nuevo Testamento con la misma esencia del Todopoderoso. Dice 2 de Corintios 12. Dijo Pablo, escuchen esta parte. Pablo decía, cada vez él me dijo, o sea, cuando Pablo tenía un problema de salud, pero Pablo tenía otro problemita, que se vanagloriaba de tanto conocimiento que tenía de Dios. Entonces, dicen que Pablo tenía un aguijón en la carne, que era un problema que dicen que podía ser problema en la vista. Pablo le dijo, Dios, sácame este problema. Jesús, saname de este problema. ¿Y saben qué le dijo Dios? Mi gracia es todo lo que necesitas. Que yo esté, Pablo, dentro de tu vida es todo lo que vos necesitas. Porque mi gracia, mi poder, se perfecciona en esa debilidad que vos tenés. Esas fueron las palabras de respuesta de Jesús a Pablo. Entonces Pablo dijo, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades
para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Saben qué puedo ver acá? Un Pablo que moría por una causa. Un Pablo dispuesto a morir por lo que creía. A Pablo no le importó el aguijón en la carne. Cuando Jesús le dice, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Escuchen bien si lo entienden como lo entiendo yo. Mi poder, Pablo, se va a perfeccionar en esa debilidad que vos tenés. Entonces Pablo, ¿qué dijo? Prefiero seguir con esta debilidad, pero que se perfeccione tu gracia y tu poder, porque yo vivo y muero por ti. ¿Por qué muero y vivo por ti? Porque quiero que el mundo se salve. ¿Qué hacía Pablo? Pablo vivía para predicar el evangelio. Pablo lo llenó todo del evangelio. Pablo le predicó a todas las naciones, a todo el mundo conocido, de que Cristo había muerto y había resucitado, de que Cristo se podía meter dentro de un ser humano, de un estuche de carne y poder transformar un delincuente en una persona santa. De que Cristo podría transformar una persona, un alcohólico, en una persona libre de alcohol. Que Cristo podía transformar una persona mala, mentirosa, en una persona de verdad. Ese era el evangelio que Pablo predicó y el que nos deja a nosotros. Él quería llenarlo todo el evangelio porque él sabía muy bien que vivía para cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que nosotros, sus hijos, volvamos a reconciliar al mundo perdido con Dios. Y Pablo murió y vivió por esa causa. Ya no le importó más el aguijón. Si esto sirve para que Cristo crezca en mí, sigo con mi debilidad. Pero se aumenta en mí el poder de Dios. Amén. Parece que a veces tenemos que llegar al final de nosotros mismos antes de que busquemos completamente a Dios. Pero al hacerlo nos damos cuenta que Él es más que suficiente. Todo este pasaje, de las debilidades y de Pablo, nos hacen recordar de la provisión de Dios para nosotros cuando llegamos al final de nuestras fuerzas. Cuando no damos más, entonces su poder se perfecciona en nuestra debilidad. No doy más, Señor. No puedo más y no aguanto más. ¿Saben qué dice Dios? Entonces ahora puedo hacer lo que yo quiero hacer con vos. Amén. Él es más que suficiente. Hay un factor determinante que muestra y expone nuestras debilidades y son las tribulaciones. Las tribulaciones exponen cuán débil somos. Las tribulaciones son necesarias. Las tribulaciones no vienen del diablo, no vienen de Satanás. Son permitidas por Dios. Nos hacen recordar que somos un vaso de barro con un contenido eterno. Porque es Dios dentro nuestro. Es su gracia. Es todo Dios metido en un estuche de barro. Esto es barro. Y en este estuche de barro, Él decidió meterse. ¿Para qué? Nosotros reconciliemos al mundo con Él. Las tribulaciones nos hacen recordar que no somos nada sin Dios.
Las tribulaciones colaboran para que volvamos a depender de su gracia, de todo lo que Él es. Por eso el apóstol Pablo dijo, más bien me gloriaré en mis debilidades. Ahora, descubrir cuán débil somos nos hace depender más de la gracia de Dios. Sin su gracia, sin su poder, sin todo su amor, no soy nada. Nuestra fragilidad no es nuestra identidad, ojo. No es que yo vaya a decir, ay, pobrecita de mí, qué frágil soy. No, esa no es mi identidad. Mi identidad es que soy hija de Dios. Pero esa fragilidad es la realidad de un hombre natural que depende cada día de la gracia divina. Amén. Entonces, ¿cómo extiendo, cómo hago crecer el reino de Dios, el gobierno de Dios en la tierra? ¿Cómo lo hago crecer? Por gracia. Porque ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces ya no brota de mí la ira, el enojo, la falta de perdón, la bronca, no saludo a nadie, mal carácter, odio, rencor, depresión, amargura, siempre triste. Porque ya no soy yo, es la gracia que fluye de mí. Entonces amo, perdono, soy bondadosa, vivo ayudando, estoy en necesidad, trato bien. ¿Por qué? Porque es la gracia que brota de mí. Entonces, extiendo el gobierno de Dios y el reino de Dios en la tierra. El reino se resume en conocer al Rey, conocer su voluntad y ejecutar esa voluntad. Y la gracia entra entonces cuando vamos conociendo a Cristo, al Rey. La gracia entra cuando conocemos su voluntad y la gracia entra para manifestar su voluntad. O sea, la gracia nunca viene para intereses personales. La gracia no viene para un ministerio personal, no viene para beneficios personales. Solemos decir, Señor, que tu gracia esté en lo que yo hago. ¿Cómo? Que tu gracia, Señor, esté en lo que yo hago. No. Que tu gracia, Señor, esté en lo que vos querés que yo haga. Porque es tu voluntad y no la mía. Porque ya no vivo para hacer mis planes y mi voluntad. Vivo para hacer tus planes y tu voluntad. Entonces, el gran proyecto de Dios es expresar su reino en esta tierra. ¿Qué es su reino? Es su gobierno. Es su señorío. Reino que Jesucristo vino a establecer cuando vino a la tierra, pero que ahora su iglesia, nosotros, siendo transformados por su poder en nuestro interior, vamos a manifestar. ¿Qué hacemos en nuestra casa con nuestro cónyuge y con nuestros hijos? En ese lugar más íntimo, extendemos el reino y el gobierno y el señorío de Dios amando a nuestro cónyuge, amando a nuestros hijos, sirviéndoles como Cristo les sirvió. Porque nunca podemos gobernar afuera lo que no gobernamos adentro. Yo no puedo ir a expresar el reino de Dios si me llevo mal con mi esposo. Ni siquiera podría estar detrás de este púlpito si yo estuviera mal con mi esposo.
Porque el primero que yo le debo demostrar la gracia de Dios, el amor, el perdón, el buen trato, la amabilidad, la atención como esposa, es a mi cónyuge. Entonces después puedo salir a extender también el reino de Dios afuera. La gracia va en aumento. Lo dice, de gracia en gracia. Pero es reconocer su voluntad y hacerla. Es entender que cuando somos débiles, Él puede obrar en nosotros. Es reconocer que es su voluntad y no la mía. La gracia es el recurso principal de Dios. Cuando vino Moisés, vino la ley. Y todo se regía por la ley. Nadie la pudo cumplir al pie de la letra, jamás. Solo Jesucristo. Pero la gracia, el favor de Dios, el amor, la vida, el poder, todo Dios vino con Jesucristo y se introdujo después en la resurrección en un estuche de barro, que somos usted y que soy yo. Y ahora tenemos esa gracia para poder dispensarla a todo aquel que está al lado nuestro, para dispensarla al que está en necesidad y está sin Cristo, para poder darla al que está vacío y al que está prisionero y esclavo del pecado. ¿Cómo sabemos si una persona tiene gracia? Porque tiene pasión por agradarle a Dios. ¿Cómo sé que alguien tiene gracia? Porque vive apasionado por Dios y porque esa pasión es por agradarle a Dios. Y eso significa que muere a sí misma, ya que otros le suplan sus necesidades para poder suplir las necesidades de otros. Si yo veo una persona que tiene pasión por Dios y por agradarle, si yo veo una persona que aunque la maltraten, le traten mal, la rechacen, va por la calle y no la saludan, pero sigue amando, sigue perdonando, yo veo pasión por Dios en esa persona, porque no se quiere agradar a sí misma, le importa solo agradar a Dios. Entonces en esa persona está la gracia de Dios, porque sin la gracia de Dios no se puede soportar un insulto. Sin la gracia de Dios no se puede soportar los desprecios. Sin la gracia de Dios no se puede soportar nada en la tierra. La gracia despierta en primer lugar el deseo de agradarle. Y esa es una manifestación de que la gracia está operando en esa persona. Por eso la gracia no es para mis fines personales. La gracia no opera, sino para el avance del reino de Dios. Vamos a Romanos 1:5. Dice, por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. ¿Qué dice acá? Fíjense en lo que dice. Para anunciar a todas las personas de la tierra lo que Dios ha hecho por ellos. Le dijimos hoy a alguien, Cristo murió por vos. La gracia se ve cuando queremos llevar a más personas a Cristo.
La gracia se da cuando alguien nos pide algo y le damos la ayuda. Porque Dios nos ha dado un corazón generoso. No mires a quién da. Porque son semillas que sembramos. Pero con esa siembra también va amor. Y decirle, confía en Dios. Cree en Dios. Cristo murió por vos. Gracia y reino van de la mano. Si todo lo que vemos en nuestra vida es necesidades personales, ¿conocen esa palabra? A mí me tratan mal, a mí me falta dinero, a mí nos quedaremos sin disfrutar el privilegio de extender el reino de Dios por toda la tierra y de que cuando Él me reciba me pueda decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, porque has sido fiel cuando te encomendé la misión de amar, perdonar, ayudar, ser bondadoso. El que despierta el querer, que es Cristo mismo, es el mismo que nos va a proveer el poder para hacerlo. Si yo hoy quiero, tengo mal carácter y hoy quiero cambiar el carácter, yo tengo el querer, ¿quién me lo ha puesto? El Espíritu Santo, Dios mismo, la gracia me pone ese querer de cambiar el carácter porque sé que este carácter no es el carácter de Cristo, es un carácter malo que daña a toda persona con la cual yo vivo. Entonces ese querer me lo pone el Espíritu Santo para cambiar mi carácter. Pero a la vez, ese querer también va acompañado del poder para que yo cambie. Y yo después soy una persona transformada. Porque el querer y el poder viene de Dios. Entonces Él conoce este corazón entregado a Él, que sí quiere cambiar, que sí quiere dejar tantas bajezas humanas, tantos pensamientos malos. Y ese poder, esa gracia, a mí me lleva a transformarme en una nueva persona que extiende el reino de Dios, su gobierno. ¿Amén? ¿Se va entendiendo el mensaje? El gozo de nuestra salvación es saber que podemos agradar a Dios, que podemos dar a la medida de lo que Dios espera de nosotros, porque Él puso el querer como el poder, por su gracia. Entré a la salvación por su gracia, pero no solo para ser salvo y listo, sino para caminar en las obras, en la obediencia a Él y cumpliendo su voluntad. La gracia nos lleva más profundo que solo la salvación. La gracia nos lleva a vivir bajo un gobierno divino para extender este reino de Dios en toda la tierra. Voy a leer la última cita bíblica que está en 1 Corintios y dice Pablo: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor, su gracia especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. He trabajado más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. ¿Ven?
Porque uno puede decir, Pablo ya se está enalteciendo, pero dice, ojo, yo he trabajado más que todos los otros apóstoles, pero ojo, no fui yo. Fue la gracia de Dios operando en mí que trabajé más que todos, porque estuve disponible las 24 horas para servir a Dios. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Fue la gracia de Dios que introdujo a Pablo al reino. Soy lo que soy, dijo Pablo, por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios lo hacía trabajar, no estar ocioso, no estar pasivo. Porque la gracia no es estática, inmóvil. La gracia es continua, es enérgica. Es decir, que todo lo que hagamos lo debemos hacer en la gracia de Dios. Estoy en el trabajo, muestro la gracia de Dios. Estoy con mi cónyuge, muestro la gracia de Dios. Estoy con mis hijos, muestro la gracia de Dios. Continuamente muestro la gracia de Dios. Esfuérzate en la gracia, le decía Pablo a su hijo amado Timoteo, porque la gracia es continua y está siempre en movimiento. O sea, nos mantenemos en una posición en la que seremos fortalecidos por la gracia de Dios y se logra obedeciendo a su voluntad. Y esto demanda mantenernos en dependencia de Dios por medio de la oración, pero una oración centrada en sus propósitos divinos y no en nuestras necesidades terrenales. O sea que Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa, pero para cumplir con su propósito. Fuimos escogidos para su propósito solo por su gracia. No podemos enorgullecernos y decir que somos mejores que otros. Y esta gracia va creciendo más y más y más a medida que nosotros vamos rindiendo nuestra voluntad a su voluntad. Y todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Todo se puede en Cristo, que es nuestra fortaleza. Amén. Pueden ponerse en pie. Y Dios, ¿qué podemos decirle a Dios esta noche? Cerremos los ojos y aquí estamos, papá. Aquí estamos. Cuando débiles somos, más fuertes somos, papá. Cuando todo parece que se vino abajo, Dios. Cuando reconocemos, papá, que en nuestras fuerzas no podemos nada. Que no podemos perdonar. Que no podemos cambiar. Que no podemos soportar. Cuando nos duele el alma, Dios, por los rechazos y los maltratos, por los desprecios. Cuando nos duele el alma, papá, por tantos problemas y adversidades de la vida. Entonces, papá, es cuando tú vienes con tu gracia y nos dice, es en esta debilidad tuya que yo puedo obrar en ti. Es en este momento de tribulación y debilidad que yo puedo depositar mi gracia sobre vos. Y puedo sanar tu alma. Y puedo consolarte. Y te puedo abrazar y puedo crecer más en ti. Y puedo usarte
para que aunque no te amen, tú ames. Para que aunque no te perdonen, tú perdones. Para que aunque no te den, vos lo des todo. Cuando débil sos, es entonces cuando mi poder puede obrar en ti. Cuando te sientes que ya no das más, es entonces que allí Dios puede llenar ese vaso de barro, de su amor, de su gracia, de su consuelo y de su fuerza. Y de golpe te salen sonrisas. Y de golpe te sale la alegría y el gozo de su salvación. Y de golpe sentís que todo dentro tuyo está lleno. Porque al fin de cuentas, al único que necesitamos es a Él. Porque al fin de cuentas, papá, el único que te necesitamos es a vos. Porque no hay nadie que nos pueda amar como tú nos amas. Nadie puede ser tan bondadoso como tú. Nadie puede sanar cada herida de nuestra alma como tú. Nadie. Nadie puede hacernos que somos de valor. Que el valor fue una cruz y una muerte. Que valemos para ti la vida de tu hijo. Valemos lo mismo que tu hijo. Por eso Él murió por mí. ¿Cómo puedo decir que no valgo nada y que nadie me quiere? Si mandaste a tu Hijo Jesucristo, papá, para que muriera por mí. Valgo lo mismo que tu Hijo. Oh Dios, gracias. Porque tu gracia es más que suficiente para vivir en esta tierra. Más que suficiente. Y quiero ser llena, llena, llena cada vez más de tu gracia. De ti, oh Dios. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Amarte más. Quiero poder ser alguien que extienda tu reino y tu gobierno en la tierra, Señor. Quiero que cuando el necesitado se acerque a mí, yo tenga algo para darle, papá. Que no se vaya vacío. Que tenga algo para darle siempre. Y es tu vida. Aunque sea a través de 100 pesos, pero es tu vida. A través de un pedazo de pan, pero es tu vida. Un gracias es tu vida. Un te amo es tu vida. Un abrazo es tu vida. Un te perdono es tu vida. Un buen trato es tu vida. Una buena comida es tu vida. Un buen trabajo es tu vida. Gracias, papá. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias. Hoy vamos a tomar los símbolos. El pan, el vino. Son símbolos de esa última cena. Aquel día, oh Cristo, que decidiste morir por cada uno de nosotros, por la humanidad. Que decidiste que tu vida se partiera. Y al partirse después se repartió en todos los seres humanos de la tierra, lo que hubo antes de ti y todos los que hay después de ti. Y no solo eso, oh Cristo, no solo que te partiste en una cruz, no solo que te repartiste, sino que te introduciste dentro nuestro. Y hoy estás acá dentro.
Hoy estás dentro de este estuche de barro. El Eterno vive dentro de un estuche de barro. ¿Cómo no amarte, Dios? ¿Cómo no tomar esta copa y este pan y recordar lo que hiciste por nosotros? Y recordar y saber que ahora estás dentro nuestro. Toma el pan, toma la copa y recordar a Cristo, su amor, pero recordarlo como resucitado y vivo dentro tuyo, no vive afuera, no quedó hace 2000 años allá, está dentro tuyo y va con vos continuamente las 24 horas del día, porque está dentro tuyo. Compartí el pan y el vino.